que va a estar mañana en nuestro canal de YouTube. Bueno, solo quiero comenzar agradeciendo la participación de cada uno de ustedes. Agradecemos el tiempo que nos brindan y estamos contentos porque tenemos acá a nuestro profesor, Víctor Villalón, quien es un destacado académico de nuestra Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile. Además, es director académico del Magíster en Tributación. Es profesor adjunto del Departamento de Control de Gestión y Sistemas de Información, contador público de la Universidad Santiago de Chile. Es magíster en Planificación y Gestión Tributaria de la misma casa de estudios. También cuenta con un máster internacional en Administración Tributaria y Hacienda Pública en el Instituto de Estudios Fiscales de España. Algunos de sus numerosos campos de investigación son la administración tributaria, modelos de riesgo de incumplimiento tributario, tributación de las operaciones internacionales, tributación de grupos empresariales y tributación del sector minero. Además, quiero saludar a quien nos acompaña por parte de admisión, Sandra Redón. Ella nos va a estar brindando igual información acerca del programa, si es que ustedes así lo desean. Y sin nada más que agregar, profesora, adelante, es todo suyo el espacio. Muchas gracias, Leonardo. Un saludo para ti, también para Sandra y especialmente para las personas que nos acompañan hoy día en esta clase abierta. Tal como se ha anticipado en distintas instancias y como aparece ahí en lámina, vamos a comentar acerca de los avances del Plan de Acción BEPS en relación a nuestro país. Para ello, vamos a tocar los puntos que aparecen en pantalla, referenciar algunos casos emblemáticos que de alguna manera explican toda esta fuerza de cambio que ha estado generando el plan de acción BEPS. Vamos a hacer también una reseña a las normas locales, cómo se han ido adaptando a estos cambios que vienen empujándose desde hace muchos años, no solo a contar del plan de acción BEPS. Vamos a comentar algunas bases que dieron origen a este plan, características particulares del mismo y una pequeña reseña de cómo está Chile en relación a las acciones más relevantes. Esa es la hoja de ruta. Tenemos alrededor de una hora para desarrollar la clase. La idea es que ustedes puedan hacer sus preguntas. En la medida de lo posible las contestamos en vivo y en directo. Las que no se puedan contestar, bueno, las anotamos y se las contestaremos con posterioridad al evento. Partamos entonces. Eh, como contexto, el plan de acción BEPS, que en su acrónimo en inglés significa Base Erosion and Profit Shifting Plan, nace a contar de una serie de situaciones o, como hemos denominado acá, casos emblemáticos que generaban un impacto importante no solo en la recaudación tributaria esperada en los países involucrados, sino que también en el funcionamiento de los respectivos mercados, como así también en los niveles de progresividad y equidad tributaria, alterando esos casos fuertemente la toma de decisiones en temas de intercambio de bienes y servicios o en temas de movimientos de capital y de personas. En términos bien simples, ¿por qué una empresa, por ejemplo, chilena, matriz chilena, quiere invertir en Chile, puede ser, o quiere invertir en un país vecino como Perú o Argentina? ¿Por qué va a dar una vuelta a distintas jurisdicciones ubicadas en Europa o en Centroamérica o en otros lugares? Y eso entonces, ese sencillo ejemplo es una muestra de cómo se altera, en este caso, el movimiento de los capitales y el intercambio de bienes y servicios. Eh, y ciertamente no hay un juicio anticipado en ello, pero de manera intuitiva puede resultar llamativo, ¿cierto?, que uno vaya a dar esa vuelta para terminar invirtiendo o operando en el propio país o en un país cercano. Un poco de eso ha ocurrido con estos casos emblemáticos y sin duda uno de los aspectos destacados ha sido el impacto que han tenido en la recaudación.
Por ejemplo, este es un caso que se comenta durante el curso de riesgos tributarios internacionales que se dicta en el Magíster en Tributación. En este caso, la plataforma Google aparece con una tasa efectiva de impuesto que es considerada bastante baja, un 2,4%. Y ahí se mencionan estas noticias, ustedes pueden ver varias en internet, que logra una reducción de impuestos de 3,1 billones de dólares al cabo de 3 años y utilizando ciertos esquemas. En Chile hablamos de los esquemas tributarios que podrían ser considerados elusivos. Y en este caso se movilizan las utilidades logradas en el exterior de Google a través de tres territorios o jurisdicciones bien conocidos: Irlanda, Países Bajos y Bermuda. Y ahí, bueno, ya de manera casi anecdótica se mencionan los esquemas que se utilizan: el doble irlandés o el sándwich holandés, que tienen que ver con las características que presentan los marcos tributarios de estas dos jurisdicciones. Entonces, claro, acá hay un impacto. Si ustedes revisan la noticia, las empresas similares o plataformas que tienen un fuerte componente tecnológico, su tasa efectiva de impuestos ronda el 14%. Entonces se produce una diferencia significativa que lleva por lo menos a explorar dos escenarios o dos posibles consecuencias de que se mantenga una situación tributaria como esta. Una es que las demás empresas grandes como Google se sumen a este tipo de prácticas, y en ese caso serían varios los países afectados con una baja importante en la recaudación, o bien las otras empresas mantienen sus comportamientos de pago, pero esta otra empieza a generar una ventaja competitiva basada exclusivamente en las variables tributarias. Y eso puede incidir fuertemente en lo que ya habíamos mencionado, que tiene que ver con el movimiento de los capitales o el intercambio de bienes y servicios. Entonces hay una preocupación que va mucho más allá de la sola recaudación tributaria. Este otro, que aparece en la parte superior, ya a esta altura es un caso antiguo, se conoció en el año 2006, que involucra al Servicio de Impuestos Internos de Estados Unidos y a este grupo farmacéutico GlaxoSmithKline, que tenía operaciones con o entre Estados Unidos y el Reino Unido. Habían ahí unos temas de uso de intangibles, de la propiedad intangible, y en este caso el IRS, el Servicio de Impuestos Internos de Estados Unidos, le va a generar una diferencia de impuestos a pagar de 3,4 billones a este grupo empresarial, y además le va a rechazar la devolución de 1,8 billones que habían establecido la misma empresa como pago excesivo de impuestos. Entonces, si sumamos ambos, hablamos de 5,2 billones de dólares, y hoy por hoy sigue siendo uno de los casos más importantes en términos de temática y valores de precio de transferencia. Ahora, más allá de ese impacto en la recaudación, el caso abrió variadas discusiones en la época, entre otras, cómo se iba a solventar una posible doble tributación internacional, porque claro, en el Reino Unido estas operaciones pagaron los impuestos respectivos. Después Estados Unidos le dice: oiga, usted ha estado transfiriendo utilidades que debieron tributar acá en Estados Unidos, por lo tanto, yo le establezco esta diferencia de 5,2 billones. Uno esperaría entonces que la reacción del Reino Unido hubiese sido aceptar ese ajuste, lo que se denomina el ajuste correlativo, para aliviar la doble tributación internacional. Lo cierto es que no hubo mucha información sobre cómo se alivió esta doble tributación para este caso en particular, y uno podría presumir entonces que el grupo empresarial tuvo que soportar una buena parte de toda la doble tributación que le provoca este tipo de ajustes. Y evidentemente eso también le genera un desempeño no solo de tipo económico y financiero, sino que también tributario frente a sus distintos actores relevantes, incluido ciertamente
los accionistas del grupo. Este otro caso también ha sido objeto de estudio. Acá ustedes pueden ver el caso de Amazon, que sabemos que en su época era una librería, en algún momento empieza a incursionar a través de Internet como plataforma y expandiendo sus nichos de negocio más allá de los libros, al punto de que ya en el año 2018 logra tener sobre 10 billones de dólares en utilidades, ¿no? Acá no hablamos de ingresos, sino de utilidades. Pero sin embargo, los impuestos que pagaba, en este caso a nivel federal, en Estados Unidos, no solo no guardaron una relación con estas utilidades, sino que además se tornaron negativos. Entonces, frente a este tipo de casos, empiezan a aparecer una serie de problemas. Por un lado, impacto en la recaudación, por otro, impacto en el movimiento de capitales, de personas, de bienes y servicios, impactos en el funcionamiento de los mercados e impactos en los costos, en la certeza tributaria de los mismos grupos empresariales. Entonces, había que empezar a mirar cómo se podía aclarar un poco más la cancha de juego para que estos problemas se redujeran al máximo posible. Y eso empieza a explicar esta necesidad de tener un plan coordinado como BEPS, que ya vamos a comentar. Pero hay más casos. Por ejemplo, toma una relevancia importante la situación de los asesores tributarios o los asesores en general que se relacionan con este tipo de situaciones o esquemas que pueden estar generando un ocultamiento de las rentas o una menor tributación en aquellas jurisdicciones que ciertamente esperan tributación. En este caso, bueno, se trata de un ejecutivo del banco que aparece aquí mencionado, el UBS, que lo que hace fue soplar información a las autoridades de Estados Unidos. Con eso él pudo acceder a un premio, ¿m?, que establece la legislación de ese país y en función, ¿cierto?, de lo que se logra regularizar en materias de impuestos evadidos. Bueno, en ese caso, efectivamente esta persona habría obtenido este premio, pero las autoridades, especialmente un juez de Estados Unidos, lo acusaron de ayudar a defraudar al gobierno de los Estados Unidos. Entonces, no fue sancionado por materias tributarias, sino que fue sancionado por unas normas de mayor rango que tienen que ver ya con el funcionamiento del país. Entonces, le fue bien por un lado, habría obtenido su premio, pero por otro lado se configuró, ¿cierto?, esta situación en donde termina siendo arrestado y cumpliendo una condena, digo, respecto de esta ayuda a defraudar al gobierno. ¿Eso a qué nos llama a reflexionar? Al rol que están teniendo hoy día los intermediarios tributarios en general, de que puede ser un banco de inversión, puede ser un agente de inversión, puede ser un asesor tributario, que quizás a veces sin tener muy claro cuáles son las connotaciones o las situaciones que pueden emerger a contar de una sugerencia o una asesoría, podría llevar a estar involucrado en este tipo de situaciones. A mí me ha tocado conocer abogados que operan en Chile y que han sido citados por administraciones tributarias de otros países a explicar cuál ha sido su rol en ciertas esquemas o planificaciones tributarias. Y muchas veces el rol ha sido muy simple, de casi de orden administrativo, como ayudar a redactar las escrituras o algunas cláusulas particulares que no tienen mucho que ver con los temas tributarios, pero el efecto final de todo el esquema, ¿cierto?, es el que le llama la atención a esas autoridades y quieren saber entonces cuál ha sido el rol de cada uno de los participantes. Bueno, eso lo habíamos comentado. Aparecen por el lado de acá las plataformas para que vean ustedes que no están ajenas a toda esta problemática. En el caso de Netflix, aparecen todas estas problemáticas de cuestionamiento de si se origina o no un establecimiento permanente.
claro, hay que ver o hay que recordar que la figura del establecimiento permanente cobra especial relevancia en el ámbito de los convenios para evitar la doble tributación internacional. Si se configura uno de estos establecimientos permanentes, entonces el país o el estado en donde se configura va a recuperar su potestad tributaria sobre los pagos o remesas que se estén haciendo al exterior. Entonces, fue bastante habitual que a Netflix se le atribuyera la existencia de un establecimiento permanente para poder aplicar la potestad tributaria del impuesto a la renta, lo cual evidentemente presentaba numerosas complejidades y también numerosas soluciones caseras de cada uno de los países que estimaron que esto había que regularizarlo. De hecho, surgieron tantas soluciones o tantos impuestos especiales a este tipo de actividades que evidentemente eso también formó parte del plan de acción B, especialmente de la acción 1, para poder normalizar cuál podía ser la solución frente a los problemas de este tipo de plataformas y vamos a comentar esas soluciones también a propósito del pilar 1. Bueno, no queda ahí la lista de casos, aparece esta plataforma bien conocida que ayuda a encontrar residencias o habitaciones a cambio de una comisión. Lo mismo ha tenido también que enfrentar contingencias tributarias, en este caso con el Reino Unido. Bueno, Chile no ha sido la excepción. También tenemos nuestros casos, ¿no?, emblemáticos, algunos también antiguos, por ejemplo, este es del año 2002. eh, yo en esa época trabajaba en el Servicio de Impuestos Internos de Chile, en la Subdirección de Fiscalización, y me tocó colaborar en el análisis de este caso. Y claro, lo que se ventiló en la empresa en aquella época era que este grupo empresarial iba a vender su participación en la empresa minera fuera de Chile, de manera extraterritorial. En esa época no existía el actual artículo 10 inciso tercero de la ley, que trata de establecer una potestad tributaria sobre estas operaciones o transferencias indirectas. Entonces, existía este riesgo de que no se lograse la recaudación, lo cual, y ahí aparece esta molestia, no se podía explicar porque la empresa minera llevaba prácticamente 22 años declarando pérdidas tributarias. Entonces, intuitivamente, las personas de la época no entendían cómo se podía vender una empresa con pérdida en 1.600 millones de dólares. Claro, eran pérdidas tributarias, no de tipo financiero económico. En ese sentido, el proyecto en esa época y sigue siendo muy, muy sano. Entonces, bueno, hubo una suerte de presión en la época y la empresa decide vender esta participación en Chile. Pero claro, no se recaudaron esos 300 millones que aparecen ahí, se recaudó una cifra bastante inferior por el simple hecho de que esta estimación de los 300 millones se había hecho utilizando el costo general de la ley de la renta. En cambio, la empresa tenía derecho al costo del DL 600, el que permitía el estatuto del inversionista extranjero. Entonces, ahí había una preocupación. Después apareció a los meses después este otro caso, y en este sí la operación se hizo fuera de Chile. Y al no existir en aquella época el inciso tercero, artículo 10, que trata de alcanzar estas transferencias indirectas, acá derechamente la recaudación que se podría haber logrado no se logró. Si se fijan, fue una suma importante. Con eso se pueden construir varios hospitales o generar varios planes sociales a financiar con un monto como ese. Entonces, se transmite esa preocupación que se ven en los casos fuera de Chile también en el país. Bueno, y así una serie de situaciones. Este más reciente aparece con fuerza en lo que se denominan las filtraciones internacionales, Panama Papers, Paradise Papers, eh, Luxemburgo Papers, HSBC Papers, entre otras, en donde lo que ha ocurrido es que principalmente un grupo internacional de periodistas
se consigue, compra, paga por unas bases de datos que son filtradas desde estos estudios o empresas que ofrecen este tipo de asesorías, y ahí empiezan a aparecer los nombres y los países que están siendo utilizados o afectados con los esquemas tributarios que se han utilizado en cada uno de ellos. Y eso evidencia también otro aspecto a propósito de los casos emblemáticos, de que los países puedan contar con más información. Muchas veces para simplemente prevenir este tipo de casos, muchas veces son enredos por falta de información, no necesariamente por un problema estrictamente tributario, y entonces empieza a cobrar mucha fuerza el poder avanzar en el intercambio de información ya de tipo internacional sobre una base más uniforme, más estandarizada, que ayude, ¿cierto?, a gestionar de mejor manera todos estos factores que hemos estado mencionando. Como ya dije, no solo la recaudación, sino que los movimientos de capital, evidentemente también la certeza tributaria, incluyendo ahí los costos de cumplimiento que, salvo cuestiones muy específicas, pueden llegar a ser muy altos si es que no se normalizan, si es que no se uniforman los factores o los vínculos de conexión entre los sistemas tributarios. Entonces, eso respecto de los casos emblemáticos, aparece entonces una necesidad importante de tratar de normalizar esto, de minimizar los problemas que provocan, como ya he dicho, no solo la recaudación, sino que en variados aspectos, y eso se empieza a reflejar en distintas iniciativas que van a dar lugar al plan de acción BEPS. En paralelo a esta historia, bueno, aprovechar también de comentar algunas de las normas que se relacionan con todas estas materias. Quise poner acá la reseña de la primera ley de la renta, aprovechando ahí de comentarles que mañana va a haber una conferencia donde se va a conmemorar académicamente los 100 años de la ley de la renta. Los que estén interesados pueden participar, la información es pública, se pueden inscribir para participar de manera presencial o remota. Pero bueno, lo anecdótico de esta primera ley de la renta es que no señala una tributación particular para los no residentes, ni entidades, ni empresas, ni personas naturales. Claro, es una primera ley de la renta con un enfoque muy parecido a lo que podría ser hoy día un impuesto especial en el IVA, con 6 categorías, con tasas distintas. Entonces, apuntando más a la transacción, a la operación, al tipo, más que a las personas. Y por eso no había ahí una reseña a cómo deben tributar las personas sin domicilio o no residentes en Chile. Bueno, eso se trata de corregir rápidamente. Meses después, a través del decreto supremo, aparece el impuesto adicional, que curiosamente no gravaba a los no residentes, ¿no? Sí empieza a grabar a las empresas no residentes, pero está tratando de grabar a las personas que van a presentar fallas en el impuesto global complementario. Por eso se llama impuesto adicional. Ese es el origen del nombre, y complementado con impuesto al ausentismo para reemplazar el impuesto global complementario. Pero aquí ya parte una tributación específica para los no residentes. Fíjense, en el año 52 recién se clarifica el sistema de retención para los no residentes, se les hacen aplicables en esa época las normas de la segunda categoría. Llegamos al año 64 con esta ley que es sumamente relevante porque es la base de nuestra actual ley de la renta. Si usted quiere estudiar, saber, comprender el alcance de ciertos conceptos que son muy antiguos, tiene que recurrir a esta ley. Probablemente el servicio ya lo explicó esto en su manual, en sus manuales, que hoy día no están siendo utilizados, pero ahí se explican muchos de los conceptos que hoy día sirven y funcionan en la ley de la renta actual. Y bueno, en esta primera versión integral de la ley de la renta se menciona por primera vez el concepto de establecimiento permanente, pero no se define.
Se habla de la tributación, de las sucursales, las oficinas, las agencias, la representación, pero sin llegar a definir el concepto. Bueno, así se avanza, aparece el Estatuto de la Inversión Extranjera, partimos con el sistema de tributación integrado, y ya en el año 93 se declara por primera vez un párrafo exclusivo para la tributación internacional, comenzando con un sistema de créditos por los impuestos soportados en el exterior y normas específicas para controlar y valorizar las inversiones fuera de Chile. Después aparecen las normas de precio de transferencia en el año 97. Acá se agregaron unos incisos al artículo 38 de la época, con una redacción bien a la chilena, digamos, no tan parecida a lo que establecían ya las directrices de multinacionales y precios de transferencia de la OECD. El año 2001 también aparece esta ley de lucha contra la evasión, la 19738. Se establecen ahí la primera versión de las normas de acceso a endeudamiento, prevista en el artículo 59, número 1, hoy día están en el artículo 41F. Aparecen también para estos casos que mencionaba emblemáticos los supuestos de transferencias indirectas para el artículo 10, inciso tercero. Hay que decirlo, no era una redacción muy fuerte, entonces era muy fácil de vulnerar esta primera versión de transferencias indirectas, lo que se va a corregir después en el año 2012. Y ya en la ley 20.180, la gran reforma con los regímenes tributarios, que por lo menos lo que es la renta atribuida, sabemos que solo duró 3 años. Bueno, ahí empieza Chile a tomar en consideración las medidas que se establecieron como buenas prácticas en el plan BEPS. Entonces aparece acá, a modo de ejemplo, ¿cierto? Las normas del artículo 41G sobre la tributación de las rentas pasivas de fuente extranjera, el artículo 41H, que tiene que ver, ¿cierto?, con los territorios en esa época de nula o baja tributación. Se actualizan también algunos aspectos de precio de transferencia. Todo esto tomando en consideración estas medidas que van desarrollándose en el plan de BEPS. Y como un botón de esta fuerte interacción que tiene nuestro país en el movimiento especialmente de los capitales, esta misma ley introdujo un artículo 24 transitorio que estableció lo que se denominó la repatriación de capitales o conocido coloquialmente como el Super 8, pero que permitió conocer una cantidad importante de esquemas tributarios internacionales que evidenciaban todas estas situaciones que se han estado describiendo hasta acá de manera general y que evidentemente volvían a ratificar esta necesidad de contar con información para saber en qué caso efectivamente se estaba en presencia de un movimiento de capital que no tenía ningún tipo de reparo frente a otros que podían tener ciertos tipos de incumplimientos tributarios y diferenciarlos sin duda de aquellos otros movimientos que son preocupantes relacionados, ¿cierto?, al narcotráfico, al terrorismo, etcétera, que frente a esa falta de transparencia, frente a esa falta de información, resultaba sumamente difícil hacer una diferenciación de unos y otros. Hoy día hay bastante información, vamos a llegar a comentar algo de ello. Bueno, todo esto se traduce entonces para el caso de Chile en distintas normas relacionadas a la tributación de operaciones internacionales, ahí aparecen mencionadas. Y claro, se utilizan criterios para presumir la existencia de relación o de control o para limitar el uso de ciertas tasas rebajadas o denegar la liberación de un sujeto pasivo respecto de alguna de estas normas que aparecen acá, o en algunos casos incluso se puede llegar a establecer un supuesto gravable. Por ejemplo, en el exceso de endeudamiento, cuando el acreedor se encuentra residente en un territorio 41H, esa carga financiera relacionada a ese acreedor podría ser grabado con el impuesto por exceso de endeudamiento. Y la entrega de información particular, ya lo había planteado varias veces, va cobrando fuerza como una necesidad importante. De hecho,
Se agregó ese artículo 33 bis número 2 con la ley 21210, que de manera genérica le va a permitir al servicio hoy día pedir información cuando las operaciones respectivas se relacionan con un territorio o jurisdicción del artículo 41H de la ley. Entonces, si se fijan, nuestro sistema tributario se ha ido desarrollando a la par de estas situaciones, de estos casos emblemáticos y considerando un marco previo al plan de BEPS. Acá, rapidito, solo para los que están interesados en estudiar, ahí aparecen distintos modelos, en este caso de convenios para evitar la doble tributación internacional, el de México en plena Segunda Guerra Mundial, el del Pacto Andino como una respuesta, ¿ah?, del Cono Sur para tratar de proteger el principio de fuente pagadora o productora en relación al principio que defienden o promueven los países de la OECD de la época, principalmente países exportadores de capital. Tenemos también el primer modelo de la OECD, que surge después del trabajo de las Naciones Unidas, de la Sociedad de Naciones Unidas, la ONU con su modelo propio, una diferencia sustancial entre el modelo de la OECD y el de la ONU tiene que ver con tratar de proteger en mayor medida a los países en vía de desarrollo o emergente en el caso de la ONU. Hay varios pagos que cuando se hacen a una empresa o persona residente en uno de estos estados que tenemos un convenio vigente, si aplicásemos el modelo de la OECD puro y simple, muchos de esos pagos quedarían sin tributación en Chile. En cambio, la ONU trata de proteger esa tributación precisamente por el estado en desarrollo o emergente que tiene el respectivo país u jurisdicción. Entonces, ahí hay una suerte de fricción o eh, comparación permanente entre lo que va a decir la OECD y lo que va a decir la ONU de estas materias que son bastante móviles en el tiempo, según vamos a ver también en las próximas láminas. Quizás ya como una curiosidad, en el modelo del año 77 de la OECD declara que no se pueden admitir normas internas para controlar el abuso internacional. Y eso, bueno, en el contexto de la época se explicaba precisamente por el predominio de los países de exportación de capital. Entonces, no querían estos países que las normas locales, por ejemplo, de Chile, Perú, qué sé yo, pudiesen afectar la tributación de las rentas que estaban obteniendo sus propias empresas. Entonces, en esta primera versión, se declara expresamente que las normas internas no pueden contravenir las normas de los convenios. Pero bueno, empiezan a aparecer distintos reportes, por ejemplo, en el año 87, el reporte de la OECD son las empresas bases y las empresas conductoras, ¿cierto?, que tienen un fuerte sesgo en el uso de cierto tipo de planificaciones. El año 92, la OECD recula con su posición del año 77 y ahora sí declara que el otro gran objetivo de los convenios es prevenir la evasión y la elusión tributaria. Aparece el año 98 un reporte sumamente relevante para todo lo que tiene que ver con el plan de acción BEPS, que es el reporte de Harmful Tax Practices, en donde por primera vez la OECD va a fijar un estándar de cuál debieran ser las prácticas tributarias de las distintas jurisdicciones en relación a la tributación, a la entrega de información y a la colaboración internacional. Y acá declara, bueno, quienes no cumplen esos estándares van a empezar a ser publicados en ciertas listas donde podrían cumplirse esos estándares o cumplirse con cierto nivel de reparo o derechamente no cumplirse. En el caso de Chile, bueno, estuvimos por ahí en una lista a propósito del secreto bancario. Una vez que se solucionó eso, fuimos invitados a pertenecer a la OECD. De todo eso hay buena historia que ustedes pueden revisar en la internet. También comienza a operar precisamente para medir estos estándares del reporte en el año 98, el Foro Global
de transparencia e intercambio de información, que va a empezar a ejecutar sus revisiones de pares en 2 fases y le va a ir diciendo a cada uno de los países en qué medida cumplen o no cumplen estos estándares. Y a la fecha, este rol del foro ha seguido funcionando, incluyendo los nuevos estándares, por ejemplo, los que le competen en el Plan de Acción BEPS. El año 2002 aparece un reporte sobre los abusos de los tratados tributarios y cómo los países podrían empezar a restringir estos beneficios, en lo que se relaciona íntimamente con el modelo del año 92. Y acá hace una enumeración de distintas prácticas y distintas soluciones que se pueden utilizar para restringir estos beneficios de los convenios cuando se está en presencia de un esquema o una situación de abuso de los mismos. Todos estos temas van incluyéndose, van acumulándose para después dar forma al plan de acción BEPS. El año 2008 aparece uno para quienes trabajamos en temas tributarios. ¿Qué pasa con los intermediarios tributarios? Yo colocaba esta noticia del ejecutivo del Banco UBS. Bueno, acá tiene la OECD un resumen de las situaciones que están ocurriendo en la época y de las medidas que están tomando distintos países. Y de nuevo, entonces, surge esta necesidad de confluir en medidas que sean más o menos estándares, porque si no, imagínense usted que cada uno de todos los países empezara a tomar sus propias medidas en esta materia, sería bastante complejo para cada uno de los países, para los grupos empresariales y también para los intermediarios tributarios. Bueno, el año 2011 aparece otro reporte muy relevante, el de las pérdidas empresariales artificiales, especialmente en el caso de las entidades y los instrumentos híbridos, que pasa después a formar parte de la medida número 2 del plan de acción. Bueno, y ese mismo año saca un reporte de las medidas que se están tomando para enfrentar la planificación tributaria agresiva. Entonces, si se fijan, el plan de acción BEPS que voy a comentar ahora no surge de la nada, sino que surge a contar de estos casos emblemáticos, a contar del desarrollo internacional que han tenido estas materias, y ya vimos que Chile no se fue quedando atrás, iba en paralelo, adoptando varias de estas medidas. Bueno, respecto del plan BEPS, aparece el año 2013 una declaración de corte político de BEPS y también en paralelo el plan de acción BEPS. La declaración de BEPS establece los ejes rectores, los ejes valóricos, por así decirlo, y el plan de acción BEPS entrega una reseña de las 15 acciones que contiene, que ya vamos a comentar. Luego, el 2015, al cabo de un par de años, se generan los informes finales para cada una de las 15 acciones. Y ahí se establece el alcance operativo, se establece cuáles van a ser los estándares generales y cuáles van a ser los estándares mínimos que se van a tener que desarrollar. Eso sí, se hace ver en este corte del 2015 que no hubo acuerdo en la acción 1 que refiere a la digitalización de la economía, materia que todavía sigue en desarrollo y todavía no es claro un acuerdo. ¿Qué pasó en estos informes finales? Que la OECD se da cuenta de que las acciones no van a tener el impacto esperado si no se suman a los países que no sean de la OECD o del G20. Entonces surge un nuevo foro, el Marco Inclusivo, que se declara en Kioto del año 2016, y ahí empiezan a llegar países, por ejemplo, de África o de Asia o de Centroamérica, que no pertenecen a la OECD, entonces no pertenecen al G20, pero que tienen un importante rol en colaborar especialmente o en entregar información precisamente en estas materias. Ya con instrumentos más concretos, el año 2021, en el caso de Chile, empezó a funcionar el instrumento multilateral, que aquí aparece como MLI, que es parte de la acción 15. Ahí hay un pequeño ajuste que hacer, que ya vamos a ver que es cierto que lo que hace este instrumento es modificar los convenios para evitar la doble tributación internacional,
sin que los países tengan que volver a negociar cambios. En la medida que un país A y un país B aceptan implementar el instrumento multilateral y no hacen reservas, entonces, una vez que se cumpla el hito de vigencia de entrada en vigor, va a empezar a tener vigencia el cambio que hace este instrumento sobre el respectivo convenio entre los dos países. Y eso va a operar de manera automática. En el caso de Chile, bueno, sabemos que hay hoy día 37 convenios para evitar la doble tributación y de estos 37, 23 ya fueron modificados por este instrumento. En distintas materias, ¿cierto? Que tienen que ver precisamente con el abuso de los tratados tributarios. Ahí está el dato de Chile. Y lo último que tenemos entonces es la irrupción del impuesto mínimo global. Ya ha empezado a operar en varios países, otros países lo están discutiendo y lo que tenemos pendiente, como ya anticipaba, todavía no hay un acuerdo claro sobre la acción 1, particularmente lo que tiene que ver con la tributación de las plataformas globales, cómo se van a asignar los derechos de imposición, cómo se van a reconocer las rentas en cada una de las jurisdicciones involucradas. Bueno, todo esto da lugar a un marco conceptual del plan de acción BEPS que tiene tres grandes ejes. Coloco en primer lugar el eje 2 porque me parece que es el más relevante, que el eje de la sustancia. Eh, ¿En qué medida, cierto, las actividades que desarrollan los territorios, las jurisdicciones, los grupos empresariales o, ya hemos dicho, los intermediarios tributarios pueden llegar a constituir un abuso, por ejemplo, mediante planificación tributaria o de los tratados tributarios o de la figura del establecimiento permanente que aquí aparece como EP o de los precios de transferencia? Entonces, en cada uno de estos informes se va a estar apuntando a aspectos sustanciales de las actividades desarrolladas y fíjense que mirando una cadena de valor, ¿no? ¿En qué medida el valor es creado en cada una de las jurisdicciones? Y esa sustancia es la que hay que medir de manera apropiada para poder establecer correctamente los derechos de imposición de cada una de las jurisdicciones. Eso en términos de la estructura o del contenido que pueden asumir estas temáticas. Y en cuanto ya a los contenidos específicos, lo que se va a medir es la coherencia de estos contenidos específicos en relación a esta sustancia. Entonces, ¿qué tan coherente es la tributación de la economía digital? ¿Qué tan coherente es la tributación a contar de entidades y transacciones híbridas o de las rentas pasivas, en el caso de Chile, artículo 41G, o de las deudas, el gasto financiero excesivo, precisamente con esa sustancia? Entonces acá pueden empezar a producirse choques entre la sustancia y la coherencia, y evidentemente cuando se produce un choque es cuando puede aparecer un cuestionamiento o una contingencia, por ejemplo en el caso de Chile, por abusar de un tratado tributario o derechamente por caer en alguna situación que pueda ser valorizada a través de la norma general antielusiva. Y para esto, como ya habíamos planteado anteriormente, aparece un eje relevante que es la información. Cómo los países colaboran para poder tener información y poder evaluar entonces esta sustancia y esta coherencia. Y ahí aparecen los reportes de precio de transferencia en la acción 13, la acción 12 que refiere a intercambiar acuerdos o pronunciamientos tributarios, precisamente en relación a la acción 5 de planificación tributaria agresiva. También se da cuenta de los reportes CRS de las cuentas financieras, ¿no? Que ya vamos a ver algunas cifras a continuación, y también se establece un mayor rigurosidad con plazos agotados para los procedimientos de acuerdos mutuos que le permitan, especialmente a la empresa, resolver sus faltas de certeza tributaria cuando se producen estos cuestionamientos.
Entonces, este es el marco conceptual y adentro, ¿qué es lo que nos queda? Bueno, diferentes operaciones, situaciones, comportamientos, esquemas que tengan un alcance internacional y que pueden generar entonces un problema, un riesgo. Y que eso esté alterando el movimiento de capitales, el movimiento de las personas o el intercambio de bienes y servicios. De estas medidas surge lo que se denomina el estándar mínimo, que ahí yo marco con flechitas verdes. ¿Qué significa eso? Que las jurisdicciones participantes se obligan a implementar las prácticas que establecen precisamente estas acciones. En el caso, la acción de planificación tributaria, abuso de tratados, reportes de precio de transferencia y los procedimientos de acuerdo mutuo. Los países participantes, las jurisdicciones participantes, entonces están obligadas a cumplir con estos estándares mínimos. Y ahí aparecen estos foros que yo mencionaba, como el Foro Global de Transparencia e Intercambio de Información, que hace la revisión de pares y le dice a cada uno de los países, usted está cumpliendo, usted cumple, pero tiene algunas situaciones que mejorar, o derechamente les dirá que no está cumpliendo. ¿Ah? Y esa ha sido la forma, en este caso promovida por la OECD, para alentar a los países a acercarse lo más posible a estos estándares que establecen cada una de estas medidas. Bueno, ¿qué se ha dicho? Hay un par de datos numéricos. El Fondo Monetario ha calculado a través de sus especialistas que se llegan a perder 600 billones de dólares al año por estas prácticas de BEPS, un valor importante. Aparecen algunas curiosidades, ¿no? Por ejemplo, entre Bahamas e Islas Caimán acumulan 3.000 billones de utilidades. Claro, uno dice, bueno, estos son lugares, son chiquititos, tienen poca población. ¿Cómo es posible que acumulen tantas utilidades? Tiene que ver con precisamente esta distorsión que se ha estado generando en el movimiento de capitales, muchas veces, como ya decíamos, motivadas en cuestiones tributarias, pero también hay que reconocer que a veces existen otro tipo de motivaciones, por ejemplo, la falta de estabilidad política. Bueno, indudablemente, como ves, partió el año 2013 y se aprobaron el 2015 los informes finales. Eso ha estado generando variados cambios en todo el mundo. Chile no ha sido la excepción y lo que se plantea en resumidas cuentas es que para abordar estos desafíos no se puede seguir pensando y operando como se ha hecho siempre. Hay que cambiar ciertos paradigmas. Y fíjense que esos paradigmas hoy día están representados principalmente por los principios fundamentales que permiten grabar la renta. Entonces, lo que sabemos del principio de entidad o empresa separada está empezando a tensionarse. O cómo se localizan las rentas, también está en tensiones. O qué pasa con la tributación en residencia. ¿Es algo que vaya a cambiar? ¿O qué pasa con esta presencia física de los establecimientos permanentes? ¿O cómo se van a definir los derechos de imposición de cada uno de los países en este contexto que hemos estado dibujando acá? Y que evidentemente es parte de lo que aborda el plan de acción BEPS. Y qué tanto van a cambiar los tratados tributarios a contar de estos principios, ¿cierto? Que están sufriendo la presión de esta fuerza de cambio que se ha estado dando a contar, como ya he dicho, de diferentes casos, a contar de distintas medidas que han estado tomando los países, la necesidad de unificar criterios, estandarizar criterios, especialmente a través del plan de acción BEPS. Entonces, hoy día está en cuestionamiento qué va a pasar con estos principios fundamentales y evidentemente Chile no es la excepción a ello. Y como botón de muestra de eso, hoy día los pilares 1 y 2 que ya vamos a comentar, puede que alteren fundamentalmente estos principios
Y ahí entonces habrá que ver qué pasa con nuestra ley de la renta. Si el artículo 10 que establece los criterios de fuente de renta chilena va a tener que alterarse para poder armonizar con estos pilares que vienen desde afuera, es una materia que indudablemente todavía no ha sido contestada en Chile. Bueno, si llevamos todo lo anterior ya a las acciones de BEPS, acá hay una pequeña reseña por acción. Por ejemplo, la acción uno está dividida hoy día en dos pilares principalmente. El pilar uno que tiene que ver con precisamente cómo atribuir la renta en el caso de las plataformas. Y ahí aparece como concepto clave, así como estamos acostumbrados a escuchar establecimiento permanente o renta de fuente extranjera, aparece como aspecto clave en las jurisdicciones de mercado y cómo se va a medir, ¿no?, esa renta asociada a estas jurisdicciones de mercado a través de las reglas de nexo o de conexión. En el caso de Chile, bueno, no hemos avanzado mucho en esta materia, sí tenemos el IVA simplificado, y en la renta por ahora no hay grandes novedades. Respecto del otro pilar, tenemos el impuesto mínimo global, y esto también se revisa con calma durante el magíster. Hay distintos enfoques ahí para poder llegar a establecer la aplicación o no de este impuesto mínimo global. Y en el caso de Chile, bueno, se mantiene por ahora que no hay novedades. Y pueden ver ustedes que esto se ha ido movilizando fuertemente a lo largo de los distintos países y jurisdicciones. Respecto de la acción 2 que refiere a los instrumentos y acciones y entidades híbridas, ahí cuando ustedes puedan revisar los documentos que hay, se tratan de resolver estos casos en donde, por ejemplo, un mismo gasto se deduce dos veces, en el estado A y en el estado B, o una operación que es un gasto en una jurisdicción, pero no es renta en la otra, entonces se produce un mismatch. O un gasto que es una jurisdicción, lo termina soportando una tercera jurisdicción que no tiene mucho que ver con la operación directamente involucrada, sino que le llega el gasto de manera indirecta, por ejemplo, a través de un caso de EP con una situación híbrida. En el caso de Chile, no hay normas que den cuenta de estas situaciones híbridas, por lo tanto, podría ser perfectamente posible que estén ocurriendo cada una de estas situaciones, por ejemplo, en la norma de exceso de endeudamiento o en el artículo 41G. Respecto de la acción 3, que tiene que ver con la tributación de las rentas pasivas de fuente extranjera, tenemos ahí ya un esquema que está operando, tiene sus dificultades, pero al menos cumple con estos estándares que ha estado promoviendo la OECD. Respecto de la acción 4 que refiere a los gastos financieros excesivos, acá lo que se promueven son métodos de control basados en las utilidades, y de esa perspectiva se ve que nuestro artículo 41F está desestabilizado, no llega a cumplir estas prácticas que se promueven en la acción 4. Pero hay información, uno podría incluso simular cuánto podría ser el impacto de implementar en Chile la acción 4, precisamente a través de la información que se tiene con esta declaración jurada. Respecto de la acción 5 que refiere a planificación tributaria agresiva, bueno, se han hecho varias cosas. Aquí hay un dato global, la cantidad de regímenes tributarios revisados. En el caso de Chile se han ido tomando distintas medidas. Por ejemplo, se derogó el artículo 41D, precisamente porque se alejaba de los estándares esperados en esta medida. Y hay distintas declaraciones juradas que hoy día tienen que presentar los contribuyentes. Respecto de la acción 6, que refiere al abuso de tratados, ya algo mencionábamos del instrumento multilateral. Ya sabemos que en Chile está vigente y yo decía, bueno, ya tenemos 23 convenios que han sido modificados, hay que tener ojo ahí con esas operaciones o remesas que se están haciendo porque podrían tener un tratamiento tributario distinto a contar de la irrupción de este instrumento. Respecto de la acción 7, bueno, también el mismo instrumento ha estado modificando los convenios
en particulares cuando dice relación con situaciones de P que se espera resolver, ¿cierto? Que se han prestado para eludir la configuración del EP, que es lo que le permite a un país recuperar su potestad tributaria. Respecto de los precios de transferencia, Chile yo creo que cumple muy bien los estándares esperados. Ahí tienen alguna información estadística que el impuesto interno ha estado difundiendo en el último tiempo. Y respecto ya del intercambio de información, lo que se viene fuerte ahora son el CRS2 con el intercambio de información sobre criptomonedas. Se espera que esto empiece a regir ahora el 2025. Por ejemplo, acá hay un dato para CRC1. El servicio ya ha estado recibiendo información desde el exterior, ¿cierto? Que evidencia, de nuevo, esta necesidad de contar con información para tomar decisiones adecuadas sobre lo que se tiene al frente, si es un problema de cumplimiento tributario, si es un problema más bien de orden político o derechamente se podría relacionar a los otros problemas más graves, ¿no? Como financiar el terrorismo, narcotráfico, etcétera. Bueno, aquí lo que les mencionaba, eh, también se espera hacer una inserción en CRS para empezar a recibir información sobre inmuebles. Cuánto se recibe por la venta de inmuebles o por el arriendo de inmuebles. Respecto del pilar uno y el pilar 2 de la economía digital, todavía no se sabe, no hay certeza de cuál va a ser la posición de Chile en estas materias. Y lo que sí se sabe es que la OECD ya viene anunciando una actualización de los estándares mínimos. Esos 4 estándares que anotaba en la gráfica de láminas atrás van a ser actualizados para corregir y fortalecer algunas de estas medidas. Bueno, en la actualidad hay un escenario muy distinto a la época de pre-BEPS. Hoy día se intercambia mucha información de todo tipo. Ahí pueden ver ustedes el detalle y uno esperaría entonces que eso se vea reflejado en el comportamiento de mercado que van tomando los distintos actores, incluyendo, de nuevo decirlo, los propios países, los grupos empresariales y también los intermediarios tributarios. Bueno, para terminar, todo esto se revisa con mayor calma a través del programa de Magíster en Tributación. Específicamente hay varios cursos, uno de ellos el de Riesgo Tributario Internacional, en donde se revisan con cierta calma estos conceptos hasta llegar a lo que tenemos hoy día en relación a los pilares uno y 2. Bien, esa era la charla. Creo que estoy pasado unos minutitos. eh, Como anticipábamos al inicio, pueden ustedes plantear algunas dudas, consultas y en caso de que no podamos responderla ahora, las vamos a responder separadamente con posterioridad. Eso por mi parte, aprovechar de darles las gracias por esta hora de escucha y quedo Muchas abierto gracias, a las profesor. consultas. Diga. Muchas gracias, profesor, por la presentación. Dejo abierto el micrófono a alguno de... Bueno, por mi parte, 2 comentarios. Uno, Creo que me caí. No sé si me escuchan ahora. ¿aló? Sí, sí te escuchamos. Bueno, un comentario que iba a reiterar, mañana se va a conmemorar mediante una conferencia, un encuentro, los 100 años de la ley de la renta, ¿no? El decreto ley 3966 del año 1924. Mañana van a haber ahí expositores y panelistas
Están cordialmente invitados a que puedan inscribirse. La información es pública, está en internet y en redes sociales. Y lo segundo, bueno, como ya planteaba, estas materias se ven en el programa de Magíster en Tributación y también los dejo cordialmente invitados a revisar la información que tenemos acerca del programa. Eso por mi parte. No sé si Sandra o Leonardo quieren agregar algo más, si no estaríamos llegando al final de esta charla. Por mi parte, profesor, agradecer Sandra, la clase no sé si gusta decir algo más acerca del programa. y dejarlos invitados a visitar, bueno, nuestra página web. De todas maneras, nosotros ya desde mañana nos vamos a poner en contacto con ustedes con la grabación, ¿verdad?, de la clase y también para poder enviarles si tienen alguna duda o inquietud de nuestro magíster, que vamos a iniciar ya en 2025. Encantados de poder ayudarlos y asesorarlos en el proceso. Así que cordialmente invitados. Bien. Escuché por ahí que se necesitaba mayor información del programa. Bueno, Sandra lo acaba de mencionar, les va a llegar un correo con toda la información disponible. Bueno, y también, Sandra, ahí les vamos a informar acerca de las charlas informativas del programa, ¿cierto? Ahí aprovechamos de mostrar los objetivos, las mallas, los profesores, entre otros aspectos. Así que por mi parte, pedirles un poquito de paciencia, pero van a tener sin duda mucha información a su disposición para que puedan evaluar el programa. Por mi parte, muchas gracias Sandra, muchas gracias a ustedes y le devuelvo entonces la pantalla a Leonardo para que nos despida. Muchas gracias a todos nuestros asistentes. Solo recordarles que a partir de mañana les voy a enviar a cada uno de ustedes la grabación de esta charla, así que pierdan cuidado, la van a poder obtener. Muchas gracias, profesor, muchas gracias, Sandra, y muchas gracias a todos. Gracias, Chao. profesor. Muchas gracias. Chao. Muy bien. Adiós, adiós, gracias. Gracias. Chao, profe. Gracias. Chao, Gracias. profesor. Chao, chao.